ves mañana, cuando veas que estoy frente al abismo, una sonrisa triunfal. Abelardo Núñez Takahashi, o Takahashi Núñez. Y por lo que dices, la gente le llama Abelardo porque era una persona muy cordial, ¿no? Cuando uno lo trata así, con esa forma de llamarla Abelardo, es porque uno lo siente suyo, ¿no? No sé, tengo la impresión que era una persona muy cordial. También en la entrevista que le hago a Jano también dice que era una persona tenía mucho carisma. ¿Tú corroboras lo expresado por Jano con respecto a Abelardo? Bueno, en realidad la gente más íntima, más cercana, ¿no? La forma de llamarlo familiarmente era el chino, ¿no? El chino. Ya. Ahora, el nombre de él, como tú sabes, es Luis Abelardo, no es Abelardo. Ya, Luis Abelardo. Abelardo Takahashi Núñez. Sí. ¿No? Y él era una persona, pues, ya alguna vez te he comentado, era un norteño, un ferreñazano, que nunca terminó de asumir la conducta social limeña, ¿no? Entonces él era el mismo cholo norteño toda su vida, o sea, las puertas de su casa estaban abiertas a cualquier hora del día y de la semana, no había distingo de condición económica, social o racial, o sea, cualquiera era bienvenido, ¿no? Y bien acogido en su hogar. Yeah. Muchas veces era un tipo fuera de serie, ¿no? En realidad es raro, es muy raro encontrar personas así, porque normalmente cuando te instalas en Lima te vas acomodando, te vas amoldando a la forma de ser, pues, del limeño, ¿no? Que va perdiendo ese sentido comunitario de los pueblos, se va haciendo más individual, más individualizado, sí, se va cerrando más hacia un entorno más familiar, ¿no? O amigos directos, cosas así. El chino no, el chino nunca entendió esas cosas, siempre fue el mismo norteño amplio y generoso de siempre, ¿no? Sí. Y te decía en una conversación privada que lo habíamos escuchado siempre. Yo al revisar los videos lo había escuchado en toda mi niñez prácticamente, en la radio, ¿no? Cuando escuchaba música criolla tú lo escuchabas así y podías tú darte cuenta de la calidad de este señor, ¿no? Un niño no se da cuenta, pero después cuando vuelve a revisar pues ya la dimensión poética de Luis Abelardo, ¿no? La dimensión poética, te estoy preguntando. Tú me expresabas que era una dimensión no elitizada, sino más bien popular. ¿Puedes, por favor, diferenciar esa idea, esa dimensión poética de la poesía de las canciones de Abelardo? Como tú sabes, el espíritu, el talento, la sensibilidad poética puede estar en una persona, cualquiera sea su condición educativa o social, ¿no es cierto? Puede estar más desarrollado, puede ser más fuerte o no. Lo peculiar de Abelardo era que esa sensibilidad, igual a lo que te comentaba anteriormente, se desarrolló dentro de todo ese espíritu pueblerino, o sea, era, ¿no?, una poesía de pueblo. Entonces, una vez, no me acuerdo si cuando escuchaba el Chisco Silbador, creo, entonces es una marinera que él tiene, a mí me pareció un poco raro, ¿no?, porque su textura poética ahí es más campesina, ¿no?, popular, o sea, tiene ese nivel, o sea, en las otras tiene un grado de
de elaboración o de construcción un poco más desarrollado, ¿no? Entonces yo lo sentía medio raro, porque nosotros ya estamos habituados a entender y asumir la poesía, ¿no? O las letras de una canción de una determinada manera desde, ¿no?, nuestra ubicación pues sociocultural, de este nivel educativo, y cómo la cultura, ¿no?, que hemos asumido, adquirido, lo va moldeando. Entonces yo le hice esa observación a un amigo, un músico que estaba a mi lado, y él, pues, en el sentido que te estoy diciendo, y él con esa intuición y con ese conocimiento pues que da, ¿no?, la experiencia y amplitud de criterio, me dice, pero es que él está cantando, pues, me dijo, como campesino. Esa es una canción campesina, o sea, norteña, ¿no? Entonces, por lo tanto, no tendría que tener, ¿no?, palabras muy rebuscadas, ni elaboraciones así muy especiales. Y efectivamente yo me di cuenta que yo estaba haciendo una apreciación equivocada, pues, ¿no? El otro me dijo, él está cantando como un campesino, me dijo, está cantándole al campo, a un pájaro del campo, ¿no? Es el chisco silbador, y tenía toda la razón. Ahora, lo que sucede es que el canto, la canción de Chino Abelardo tiene esa riqueza y profundidad de la canción, ¿no?, popular, no muy amoldada, no muy domesticada, por lo que te estoy comentando, por una cultura que viene principalmente desde la estética occidental, ¿no es cierto?, a través de España, a través de la educación, la literatura y la poesía española. En cambio, no, él es más libre. A mí se me ocurre, pocos poetas tienen eso, ¿no? Pocos compositores, ¿no? En el norte algo de eso, ¿no? Quién sabe, tiene el piurano, ¿no? A ver, bueno, ahorita se me ha ido de la mente, ya lo vuelvo a restar. Miguel Correa Suárez, ya, de repente Miguel Correa Suárez tiene un poco eso, ¿no? Y en La Libertad el Cholo Alcides Carreño, ¿no? O sea, hay una marca propia, ¿no?, del lugar, de la zona, en fin. Entonces, en el Chino Abelardo eso era muy claro, y hay canciones o hay, ¿no?, hay versos donde esa poesía alcanza altísimo nivel, ¿no? Altísimo nivel. O sea, que yo a veces lo escuchaba y no me acordaba que era de él, ¿no? Y me sorprendía, decía, qué cosa tan hermosa, ¿no? O sea, y luego buscaba el nombre de la canción y era el Chino Abelardo. O sea, tú tenías eso, que a veces te sorprendías, ¿no?, encontrarte con, ¿no?, una elaboración, una sensibilidad poética de tan alto nivel, ¿no? Con rayos de luna haré un pentagrama donde escribiré, con gotas de sangre, las penas sentidas de mi corazón, entrelazando las notas con versos floridos. Yo te diré mis ansias en esta mi canción. Entrelazando las notas con versos floridos, yo te diré mis ansias en esta mi canción. Pero reconocía a su maestro, ¿no? Porque en alguna oportunidad, cuando se le hace una presentación, dice, primero, después de todo, Pinglo. Después de todo lo demás se da un intérprete, ¿no? Él sabía que aportaba algo, ¿no? Pero sabía reconocer a su maestro, Felipe Pinglo Alba, ¿no? No sabía, ¿no? O sea, tenía eso me causó una impresión interesante, ¿no? Porque una persona preparada, pues, ¿no? O sea, es cierto, tenía una dimensión poética muy popular, pero se nutría de toda este mundo cultural, ¿no? Me imagino, sus amigos, creo que era amigo de Manuel Acosta Ojeda, no, tú podrás dar con mayor precisión al respecto, ¿no? Su entorno cultural. Cualquiera que ha desarrollado una vida, una
un ejercicio de la música popular costeña, bueno, no puede dejar de reconocer el papel fundacional de Pinglo, ¿no? En realidad con Pinglo se inaugura el vals moderno, ¿no? La canción criolla moderna es Pinglo, ¿no? Nace a partir de Pinglo, ¿no? Entonces antes de él hay lo que se llama la vieja guardia, otra escuela, ¿no? Ahora, por supuesto que Abelardo tenía una muy clara formación y comprensión de las cosas. Además, hay que tener presente que siempre la gente tiende a juzgar las cosas y los personajes desde el momento actual, ¿no? Y ese es un grave error. O sea, uno tiene que juzgar los momentos y a las personas desde su época, en su contexto, ¿no? Entonces, hay gente que habla, por ejemplo, de los antiguos compositores de Pinglo, o el mismo Pinglo, como gente con casi analfabetos, ¿no? Sin formación, como gente muy rudimentaria. Y no es cierto. O sea, Pinglo, por ejemplo, tenía educación primaria y secundaria. O sea, en el año 1920, que es donde está Pinglo, esa época, tener educación completa era ser un hombre culto, un culto. Sí. ¿Ya? Eso era un privilegio en el Perú, eso. Sí, ¿no? Es cierto. Y en el caso de Abelardo igual, él no solamente tuvo educación primaria y secundaria completa, sino hizo inclusive, él tiene ahí un diploma ahora que Richard Swing ha puesto de moda los diplomas, tiene ahí una formación en publicidad, si no me equivoco, con una institución en esa época, por correspondencia, ¿no? O sea, no en la sangre como ha hecho Swing, sino lo había seguido y lo había estudiado. Entonces tú te das cuenta que no estás ante, ¿no?, a una persona con poca formación educativa, ¿no? Él tenía un muy buen nivel. Entonces eso también explica por qué algunas elaboraciones de sus canciones son muy bien trabajadas, ¿no? O sea, ¿qué te voy a decir? Pues esa poesía que sale del fondo, ¿no?, de la tierra, del pueblo. Acá no hay muchas experiencias, ¿no? A mí me ha hecho acordar, cuando uno habla de esas cosas, a Miguel Hernández, ¿no?, al poeta español. O sea, que igual aprendió a leer a los 13, 14 años, entonces, no, porque vivía en una zona muy pobre y él era muy pobre, ¿no? Entonces, esa raíz, esa fuerza, ¿no?, esa sensibilidad. Cuando tú no estás, quisiera llorar, no puedo vivir sin verte. Cuando tú no estás, quisiera llorar, no puedo vivir sin verte. Tener que sufrir con tanto esperar y lloro mi mala suerte. Tener que sufrir con tanto esperar y lloro mi mala suerte. Yo tengo dos amigos entrañables de la infancia que se apellidan casualmente Takahashi, pero los dos hermanos, uno de que hemos jugado de niños y otro jugaba fútbol, se supone que yo no debo jugar fútbol, pero jugaba, se decía, uno era muy criollo, se decía Coco Pelé, el hermano, Luis Takahashi Moscoso, familiar del famoso Carlos Moscoso, primer capitán del fútbol peruano. Pero el otro hermano era muy japonés, una variante política diferente a la nuestra, etcétera, relación popular, pero muy japonés, la forma es así. Y también que conozco un amigo que es sociólogo de San Marcos y que es también japonés, pero es muy criollo. Y bien criollo, su apellido es japonés, pero es muy criollo, muy así. Abelardo también, apellido japonés, pero era muy criollo, es por su madre. Bueno, este amigo que te cuento de San Marcos, juega mucho la pelota,
Ya, entonces es muy es muy entrañable conmigo, pues conversamos siempre. Entonces y eso sí era de San Marcos, ¿no? Y en fin, ¿y a qué se debe eso? Y me cuenta que su padre a los 75 años escuchaba mucho huayno. Y en el caso de Abelardo, ¿por qué ese criollismo? Bueno, ahí hay una cosa básica, pues, ¿no? O sea, porque tú estás hablando de japoneses y de hijos de japoneses nacidos en la costa, ¿no? Entonces, lógicamente, su forma de socialización se da en un ambiente criollo, o sea, predominan, ¿no? La gente con una matriz cultural de origen español, ¿no? Y en el mundo popular, así fueran de origen negro, se habían asimilado a esa cultura costeña de hegemonía criolla. Entonces los japoneses que entraban, que se socializaban, sobre todo en provincia, ¿no? Porque en provincia las comunidades Nisei no era tan fuerte ni tan grande como ha sucedido en Lima. Entonces, donde los hijos de japoneses podían mantenerse más o menos en espacios relativamente cerrados, como era la comunidad japonesa, y desarrollaban un mundo propio, ¿no? En provincias no, en provincias tenías que interactuabas con la sociedad real, ¿no es cierto? Con una sociedad mestiza, plural, donde primaba lo criollo. Entonces, por eso que es normal que se haya producido ese tipo de socialización. Ahora, en el caso de la sierra, no te olvides que en la década del 50 se ha olvidado casi, ¿no? Yo quiero retomarlo en algún momento. Hubo un japonés que cantaba huayno, ¿no? Le decían el samurái del huayno en el Coliseo, una cosa así, sí. ¿No? Takino Mori, creo que se llamaba el señor ese. Y era una cosa inusual, o sea, era un japonés que llegó a ser una figura importante en el huayno en la década del 50. Claro, pero la mayoría, ¿no? De los japoneses han brillado o han destacado en un medio básicamente costeño y mayoritariamente limeño, ¿no? Como es en el caso de Abelardo, viene del norte, ¿no? Pero se termina de hacer reconocido y famoso. Yo te amé con locura que hasta me imaginé que si tú me dejabas no iba a poder vivir. Pero me he convencido que en esta vida todo se olvida, todo se olvida. Pero me he convencido que en esta vida podrías decir que entonces nacido en provincia se adapta más a la sociedad, al entorno, y el nacido en Lima diferente, ¿no? Guarda cierta postura, ¿no? Pero en una familia, todo también tiene que ver con la propia familia, ¿no? De 2 hijos, uno sale más acriollado, otro sale menos, y más el temperamento del padre. En el caso de Abelardo, él salió más de repente al temperamento de la mamá, no sé, al temperamento de su madre, no tanto a las costumbres, a la forma de su padre, ¿no? Porque también ella hijo japonés, ¿no? No, pero es que ahí no es la madre o el padre, es el entorno, el medio sociocultural en que él está desarrollando. O sea, si tú te desarrollas en un pueblo de la costa, ¿no? Tú te vas a incorporar, ¿no? A unas relaciones socioculturales muy definidamente. En cambio, si estás en una comunidad donde hay una comunidad japonesa Nisei fuerte, tú quedas ahí marcado por ese tipo de... O sea, es como una extensión de Japón en el Perú. Eso en la provincia se rompe, ¿no? Salvo que hayan comunidades muy fuertes que hubo antes de la Segunda Guerra Mundial. O sea, hasta el 40 habían comunidades muy fuertes en Guaral, en el mismo Casma, y seguramente más al norte no conozco, ¿no? Lambayeque y de repente. Pero cuando hubo la Segunda Guerra Mundial y el gobierno de Prados firma la alianza con Estados Unidos y le declara la guerra a los japoneses, comienzan a perseguirlos, a expulsarlos, a expropiarlos, y la comunidad japonesa se deshace, solamente sobrevive en Lima.
Ya, en provincia desapareció. Por la guerra, Entonces, ¿no? ahí ya no quedaron casi familias japonesas, quedaron muy pocos. Entonces ya no había el espacio donde mantener, ¿no?, la cultura, los códigos del mundo japonés. Entonces de ahí mucho más todavía terminó integrado a los pueblos donde vivían, ¿no? Hablando de integración, saliendo, bueno, ¿qué recomendarías tú? ¿Qué canción te gusta a ti de Abelardo? Sí, particularmente algún vals que puedas recomendar, que está en YouTube, me imagino, ¿no? Ahí he visto. Interpretado por qué intérprete o por qué conjunto musical. Yo me había confundido, ¿no? Te llamaban los mochicos, eran los morochucos, ¿no? Me había confundido. Mira, los morochucos. De los grandes intérpretes de Abelardo, a mí me gustan los mochicos, que eran norteños, eran lambayecanos. Yeah. Ellos me gustan, son creo de los mejores intérpretes, no solamente de Abelardo, sino de la música del norte. Ahora, los chamas también han tenido interpretaciones excelentes, y tanto los morochucos como Fiesta Criolla también, cada uno en su estilo, ¿no? Los morochucos con un estilo más señorial, más ¿no? Más melódico del tal, y Fiesta Criollo con un estilo pues jaranero, alegre, populachero. Entonces, yo creo que esos han sido grandes intérpretes de Abelardo, y individuales, el Cholo Luis Abante Morales, ¿no? O sea, él fue uno de los primeros en popularizar la marinera, un trujillano de pura cepa. Ese soy yo, uno de los primeros en cantarlo fue el Cholo Luis Abante Morales, ¿no? Y luego la propia Cecilia Barraza, ¿no? Es una excelente intérprete de las cosas de Abelardo. Bueno, él ha sido grabado pues por casi todos los cantantes, ¿no? Importantes. Era Coronado, ¿no? Que fue primera voz de los trovadores del norte, ¿no? En fin, ¿no? Ya la tenemos más cerca, ya no, a Cecilia Barraza es nuestra contemporánea, ya mucho más cerca, o sea que ya está más cerca ella. Bien, yo te agradezco. ¿Y cuál te gusta más? ¿Cuál de las canciones te gusta más de Abelardo? Siempre hay una preferida, hay una canción que te haya marcado, que te haya gustado. No, una no, pero de las canciones que más me gustan, seguro está Ansias, ¿no? El Marinera, esta que te estoy mencionando, ¿no? O Sacachispas, ¿no? O Trujillanito. Sí. Esas son seguramente, ¿no? Y algún vals que ahorita no lo tengo presente. Pero eso no. Bien. Ahora, Abelardo, ¿por qué? Además es muy completo. Porque gente como Chabuca Granda o el propio Manuel Acosta decía que para él, después del Pinlo, el Chino Abelardo era el más grande compositor. Porque además él tiene algo que no tiene la mayoría de compositores, ¿no? Mira, él hizo valses, tonderos, marinera, huaynos, ¿ya? Él tiene huaynos, Mulisa, y también canción social. O sea, él nunca hizo o sea, no fue muy político. No su imagen, no nunca apareció como alguien de crítica social, así, pero él tiene canciones abiertamente sociales. O sea, el año 70, 74, Manuel Acosta, Carlos Jaire, y él, no recuerdo si estuvo Nicomedes también en eso, grabaron un LP que se llamó El Nuevo Amanecer, ¿no? Y ahí Abelardo tiene 2 o 3 canciones de claro tinte social, ¿no? Entonces, en ese sentido, Abelardo es un compositor bien completo, ¿no? Tanto de la diversidad de géneros como la diversidad temática, ¿no? Entonces, realmente él es muy importante en la canción peruana, ¿no? Como te digo, con los personajes tan reconocidos que lo han calificado a ese nivel. Al otro lado del puente, un nuevo cielo me
espera. Yo voy a cruzar el puente, aunque al cruzarlo yo muera. Y si se adaptó a la sociedad, a la línea criolla, ¿no? Me imagino. ¿Y dónde estaba? ¿Dónde se ubicaba? ¿Dónde él andaba siempre? ¿Con qué peña? Breña es menor, el cuartel primero, en la Victoria. ¿Dónde él siempre está? Sí, no era de Peña, pues por eso que digo, él, las peñas era provinciano, él se reunía en casa de amigos, en su casa, con amigos. No era de Peña. Ay, era diferente, ¿no? Diferente. Bien. Ya. Bueno, eso es lo que te podría decir. Muchas gracias, Vicente. ¿Cómo puede un japonesito puede hacer tanta obra de un africano? También tu libro que vas a publicar es de un peruano africano, ¿no? Como el de Villalobos, creo, ¿no? El último. Pepe, José Villalobos, Cabero, Pepe Villalobos. Sí, está por ya. Como dicen los viejos criollos, el cielo favorecido. El cielo favorecido, queda acá. Así terminamos, hermano, esta entrevista. Te agradezco mucho. Un gran abrazo. Ya, Lucho, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Bueno. Ya. Pensar que bajo su sombra mi madre solía sentarse y mientras sus manos bordaban los pájaros trinaban, trinaban, trinaban. Ahora ya ha pasado el tiempo, comprendo lo que yo he perdido y veo al árbol como yo, vencido, vencido, vencido. Dime, oh chica. Pero si